200 estudiantes se quedaron paralizados cuando la voz de la profesora Victoria Chen atravesó la sala de conferencias como una espada afilada por años de arrogancia. Esa respuesta es completamente absurda, dijo, con la mirada fija en Marcus Webb, el hombre negro con uniforme azul de mantenimiento que estaba al fondo. Quizás deberías dedicarte a lo que sabes hacer: vaciar cubos de basura. La risa estalló. Una chica de la primera fila se tapó la boca. 200 personas, en ese instante, decidieron que este hombre había roto una regla tácita. Marcus Webb estaba de pie junto al carrito de limpieza, con las manos agarrando el asa y la mirada fija. Pero algo en su interior cambió. El tipo de cambio que lo cambia todo. No se suponía que escuchara la conferencia. Había venido a recoger basura, barrer pasillos, desaparecer en la invisibilidad que la universidad le había enseñado a aceptar. Pero cuando la profesora Chen explicó los mecanismos de reparación del ADN, dio un salto lógico que no acertó. Las proteínas reparadoras se movían demasiado despacio. Su mecanismo no funcionaría. Marcus dio un paso adelante. Levantó la mano como un estudiante. Profesor Chen, ¿no se romperían los enlaces glucosídicos antes de que la exonucleasa pudiera? ¿Disculpa? Giró la cabeza de golpe. ¿Me estás corrigiendo? ¿En mi propia clase? Antes de que pudiera terminar, la sala estalló. Risas, susurros, 200 voces que decidían que este pobre hombre de piel oscura se había excedido. Marcus bajó la mirada y retrocedió, empujando su carrito hacia la salida. No terminó la frase. No le señaló que ella estaba equivocada. Simplemente se replegó a su rol asignado. Invisible, silencioso, imperceptible. Pero al irse, algo le quemaba el pecho. No era ira. Era algo más profundo. La certeza de que había tenido razón y que tenerla no significaba nada si el mundo no lo escuchaba. Marcus vivía a 12 millas de distancia, en un barrio donde las casas eran antiguas y las calles estaban llenas de gente que hacía exactamente lo que él hacía, trabajos que no exigían lo que tenían para dar. Su hijo, Jamal, lo esperaba en la entrada cuando Marcus se detuvo. Con 8 años, los ojos oscuros de su padre y la aguda inteligencia de su madre, Jamal corrió hacia el coche antes de que se detuviera. «Papá». El entrenador dijo que puedo ser el campo corto titular. Cenaron en la pequeña mesa de la cocina. Pollo con arroz, sencillo y caliente. Después de que Jamal se durmiera, Marcus sacó un libro de texto manchado de agua de debajo del colchón. Biología molecular, tercera edición. Lo había encontrado en una librería de segunda mano y lo había convertido en su secreto. Todas las noches, después de su turno, Marcus leía. Estudiaba material obsoleto de la biblioteca. Estudiaba trabajos de investigación durante las pausas del almuerzo. Aprendió por su cuenta cosas que nunca terminó de aprender. Sabía las respuestas. Entendía los mecanismos. Podía ver los errores en las clases de profesores con placas en sus puertas. Pero saber y ser escuchado eran cosas completamente diferentes. La universidad donde trabajaba Marcus se llamaba Westmore State. Ocupaba 125 hectáreas de jardines impecables y edificios de piedra que parecían traídos directamente de Oxford. Los estudiantes vestían el uniforme del privilegio, zapatillas de diseño, suéteres de cachemira y una especie de confianza informal que el dinero y el legado podían comprar. La profesora Victoria Chen ocupaba uno de los puestos más prestigiosos del Departamento de Biología. Había publicado 17 artículos revisados por pares. Había obtenido 3 importantes becas de los Institutos Nacionales de Salud. Apareció en televisión y habló sobre los últimos avances en ingeniería genética con la autoridad inquebrantable de alguien que nunca ha sido cuestionado. Ella vivía en un mundo donde siempre tenía la razón. Tras el incidente en el aula, Victoria no le dio mayor importancia. El intento de corrección del conserje apenas le causó irritación por la interrupción.
Al anochecer, lo había olvidado por completo. Estaba demasiado ocupada preparando un discurso inaugural para la Sociedad Americana de Biólogos Moleculares, demasiado concentrada en la propuesta de beca de investigación que debía entregar la semana siguiente, demasiado inmersa en el mundo de la titularidad, la reputación y la cuidadosa gestión del dominio intelectual. Pero su estudiante de posgrado, una joven llamada Keisha, no lo había olvidado. Keisha trabajaba en el laboratorio de Victoria 4 tardes a la semana. Era brillante. Una estudiante predoctoral con un promedio de 4 y publicaciones ya en su haber. También se sentía profundamente incómoda con lo que había visto en el aula. «Profesor Chen», dijo Keisha una tarde, con voz vacilante mientras revisaban los resultados del laboratorio, eso que dijo el conserje sobre los enlaces glucosídicos y la vía de la exonucleasa. Victoria levantó la cabeza bruscamente. «¿Qué pasa?» Lo busqué. Después de clase. Las mejillas de Keisha se sonrojaron. Yo misma hice los cálculos cinéticos. Tenía razón. El mecanismo de reparación que describiste en clase no funcionaría así. El cronograma está desfasado por varios órdenes de magnitud. El mecanismo de reparación, el cronograma está desfasado. El cronograma, Victoria dejó la pluma con deliberada lentitud. Su voz, al hablar, tenía un filo como la escarcha. Keisha, llevo 23 años estudiando los mecanismos de reparación del ADN. He publicado más investigaciones sobre este tema que libros enteros probablemente haya leído el conserje. Si cometiera un error que no cometí, sería una pequeña simplificación pedagógica, no un malentendido fundamental. Hizo una pausa. ¿Queda claro? Keisha asintió rápidamente, pero no creía lo que Victoria decía. Y Victoria tampoco, siendo sincera consigo misma, cosa que casi nunca hacía. Esa noche, Victoria se sentó en su oficina, un amplio espacio, en una esquina del cuarto piso del edificio de ciencias, lleno de libros y certificados de premios, y con una ventana que daba al patio, y abrió sus apuntes de clase. Encontró la sección que Keisha había cuestionado. La leyó. Y entonces, con un presentimiento, abrió un libro de texto de biología molecular y empezó a revisar la cinética. Los números no coincidían. Eran muy parecidos, tan parecidos que alguien con menos conocimientos quizá no se diera cuenta, pero estaban equivocados, y el conserje lo había visto. El desafío científico surgió por casualidad. La Oficina de Desarrollo de la Universidad estaba planeando una recaudación de fondos y quería algo que llamara la atención. Alguien sugirió una competencia donde los estudiantes abordarían problemas de investigación públicamente. Victoria fue nombrada jueza principal. Seleccionaría los problemas y determinaría al ganador. Esto elevaría su ya considerable prestigio. Estos problemas deberían ser realmente difíciles. Instruyó a la administración. Solo alguien con una formación seria puede resolverlos. Ella creó 3 problemas, cada uno progresivamente más difícil, cada uno diseñado para separar a la verdadera élite del resto. Entre los participantes inscritos se encontraban los mejores estudiantes de biología de la universidad, y un nombre que causó sorpresa. Marcus Webb, registrado como empleado universitario, investigador independiente, sin credenciales ni expediente académico. Victoria leyó la entrada y su primer instinto fue borrarla. Pero se detuvo. Quizás esta era una oportunidad para demostrar públicamente que el talento requiere credenciales. Ella aprobó su entrada. La mañana del desafío científico, el auditorio se llenó con 200 personas, estudiantes que se habían registrado como espectadores. Profesores curiosos por ver cuál de sus estudiantes brillaría. Donantes con trajes y joyas caras. Las noticias locales, siempre ávidas de noticias sobre la universidad, Marcus llegó 30 minutos antes. Llevaba el mismo uniforme azul de mantenimiento que usaba todos los días, porque no se había cambiado.
Tenía las manos limpias, se las había lavado con cuidado antes de venir, pero tenía una pequeña cicatriz en el nudillo izquierdo de una antigua quemadura, un recordatorio de una vida diferente, de un Marcus diferente que trabajaba en cocinas de restaurantes mientras estudiaba para los exámenes. Jamal estaba entre el público. Marcus había hecho arreglos para que un vecino trajera a su hijo, con la esperanza de que el niño viera a su padre hacer algo valiente. Se presentaron los tres concursantes. Sofía Rodríguez, estudiante de posgrado con una maestría de Stanford. James Chen, sin parentesco con Victoria, un brillante estudiante de pregrado del programa de honores de la universidad. Y Marcus Webb, supervisor de mantenimiento nocturno de la universidad. El público no sabía si estar confundido o divertido. Victoria se paró en el podio, impecable con un traje gris a medida, y explicó los parámetros. 3 problemas. 2 horas para resolverlos. Las soluciones se evaluarían en función de su precisión, metodología y capacidad para defender el enfoque ante un panel de jueces expertos. Estos problemas, anunció Victoria, representan la frontera de la investigación en biología molecular. No espero nada menos que un pensamiento riguroso y sofisticado. El primer problema apareció en las pantallas gigantes que flanqueaban el escenario. Se trataba de la secuenciación de ADN, concretamente del reto de identificar mutaciones en una secuencia patogénica novedosa. Era una tarea compleja. Biología universitaria, que requería conocimientos de bioinformática y análisis estadístico. Los 3 competidores ocuparon sus lugares en estaciones separadas, cada uno con papel, bolígrafos y acceso a una computadora con herramientas básicas de investigación. Sofía empezó de inmediato, sus dedos revoloteando sobre el teclado. James sacó apuntes de su trabajo, con el ceño fruncido por la concentración. Y Marcus, por un momento, simplemente se quedó quieto, cerró los ojos. En su mente, ya no estaba en el auditorio. Estaba en una cafetería cerca de la Universidad Howard, donde había pasado incontables horas estudiando con otros estudiantes de premedicina, trasnochando porque no tenía habitación en la residencia, y volver a casa significaba admitir que el trabajo de enfermería de su madre, en el tercer turno, no le daba para comer. Estaba en la biblioteca a las 2 de la madrugada, repasando ejercicios con el hambre que solo nace de saber lo que te juegas si fallas. Abrió los ojos y comenzó a escribir. Mientras que Sofía se basó en métodos computacionales, Marcus abordó el problema desde los principios básicos. Esbozó la mecánica biológica, la probable evolución de la secuencia patógena y los patrones que surgirían lógicamente. No utilizó todas las herramientas de investigación a su disposición, reflexionó. 45 minutos después, tuvo su respuesta. Sofía seguía trabajando. James había llenado varias páginas, pero seguía tachando cosas, empezando de nuevo. Marcus se recostó y miró el reloj. Cuando se acabó el tiempo, se recogieron las 3 soluciones. Los jueces, entre ellos Victoria y 2 investigadores visitantes de prestigiosas instituciones, examinaron el trabajo. La respuesta de Sofía fue correcta, obtenida mediante un sofisticado análisis estadístico. La respuesta de James fue incompleta. Y la respuesta de Marcus, aunque poco convencional, no solo fue correcta, sino que se elaboró mediante un razonamiento casi elegante en su simplicidad. «Interesante», murmuró uno de los jueces visitantes. «Un enfoque diferente al que esperaba, pero la lógica es sólida». La mandíbula de Victoria se tensó. El segundo problema era más complejo. Un escenario que involucraba el plegamiento de proteínas y la predicción de cómo una mutación genética afectaría la función enzimática. De nuevo, Sofía lo abordó sistemáticamente. De nuevo, James tuvo dificultades. Y de nuevo, Marcus vio el problema de una manera que le permitió analizar el problema y encontrar el patrón subyacente. Su segunda solución no solo era correcta,
sino también perspicaz. El tercer problema era el que Victoria había diseñado como una auténtica trampa. Requería conocimientos que estos competidores no debían poseer, suposiciones derivadas de investigaciones avanzadas que ni siquiera los estudiantes de posgrado dominaban por completo. Era el tipo de problema que demostraría definitivamente que la educación formal importaba, que las credenciales no eran solo decorativas, sino esenciales para comprender la ciencia compleja. Fue, en otras palabras, diseñado específicamente para quebrar a Marcus. Sofía trabajó en ello metódicamente, aplicando todas las técnicas que había aprendido en su programa de posgrado. James tomó notas y luego dejó el bolígrafo, derrotado. Y Marcus leyó el problema 3 veces y luego acercó la pantalla de la computadora. No lo resolvió. En cambio, escribió una explicación de por qué el problema, tal como se planteaba, era defectuoso. Identificó las suposiciones subyacentes que lo hacían irresoluble. Demostró, mediante un elegante razonamiento matemático, que Victoria había formulado una pregunta sin respuesta, o mejor dicho, una pregunta con una respuesta distinta a la que ella parecía esperar. La estaba llamando. Delante de 200 personas. La habitación quedó en silencio. El rostro de Victoria se endureció. Esa no es una respuesta, señor Webb. Es una excusa. Con todo respeto, dijo Marcus con voz firme y tranquila. Si un problema se construye con parámetros contradictorios, la respuesta honesta es identificar la contradicción, no pretender que no existe. Una de las juezas visitantes se inclinó y observó el trabajo de Marcus. Luego miró a Victoria. Abrió la boca, la cerró y volvió a concentrarse en los papeles que tenía delante. Tendremos que deliberar, anunció Victoria. Los resultados se anunciarán en 1 hora. Durante esa hora, Marcus esperó en una pequeña sala verde con los demás competidores. Sofía estaba con el teléfono, enviando mensajes de texto. James miraba por la ventana, y Marcus pensaba en Jamal, en cómo se veía su hijo cuando subió al escenario. Su expresión era una mezcla de orgullo, preocupación y una especie de esperanza desesperada. Los jueces se reunieron en la oficina de Victoria. Los investigadores visitantes no estaban satisfechos. Una de ellos, la doctora Patricia Okonkwo, de Johns Hopkins, había examinado el tercer problema de Victoria con más detenimiento. Esta restricción aquí, dijo, señalando una línea en el enunciado del problema de Victoria, no tiene sentido biológico dados estos otros parámetros. Lo comprobé con la literatura reciente. Es contradictorio. Victoria sintió que le subía la temperatura al pecho. Es un problema de pensamiento, diseñado para poner a prueba el pensamiento más allá de lo obvio. Está mal diseñado, dijo el doctor Okonkwo sin rodeos. Y el conserje lo detectó, lo que sugiere que entiende algo que usted podría haber pasado por alto. La tensión en la sala se hizo visible, como algo vivo. La ganadora, dijo Victoria finalmente, forzando la voz, es evidente. Sofía Rodríguez completó los 2 primeros problemas correctamente, utilizando las metodologías adecuadas. Se merece el premio. Pero el tercer concursante demostró un razonamiento más profundo, protestó el doctor Okonkwo. Identificó una falla fundamental que el creador del problema. La competencia se basa en resolver problemas, no en criticarlos, dijo Victoria con frialdad. Sofía Rodríguez es la ganadora. Lo dijo con tanta contundencia que los jueces visitantes lo entendieron. No se trataba de ciencia. Se trataba de algo completamente distinto. Cuando se anunciaron los resultados, Sofía fue declarada ganadora. Recibiría la beca, la oportunidad de investigación y el reconocimiento. Era evidente su talento, y se lo había ganado con justicia. Pero cuando los aplausos se apagaron, la doctora Okonkwo se puso de pie. Era una mujer menuda, de cabello plateado y ojos oscuros, con mucha experiencia en ciencia y en el mundo académico. Antes de concluir, dijo,
y su voz resonó por todo el auditorio. Quiero reconocer algo. Hoy hubo otro competidor que demostró algo que no había visto en mucho tiempo. La capacidad de pensar más allá del marco presentado, de ver los problemas no como enigmas resueltos, sino como preguntas que vale la pena cuestionar. Todos entendieron a quién se refería. También quiero señalar, continuó, mirando directamente a Victoria, que el señor Webb identificó correctamente una falla lógica en uno de los problemas de la competencia. En ciencia, eso se llama precisión. Eso se llama rigor. Eso es la base de todo lo que hacemos. El auditorio se movió. La gente empezó a murmurar, a mirarse con nueva comprensión. Victoria permaneció sentada inmóvil, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Tras el evento, una vez que el público se dispersó, la doctora Okonkwo se acercó a Marcus en el pasillo. Su asistente la siguió con una carpeta. «Quiero hablar contigo de algo», dijo. «¿Vienes conmigo?» Encontraron un aula vacía. La doctora Okonkwo estaba sentada en un escritorio, indicándole a Marcus que se sentara frente a ella. «Te enseñaron mal», dijo sin preámbulos. «Me refiero al sistema. Te enseñaste bien, pero te enseñaron mal cómo funciona el sistema». Hizo una pausa. «¿Puedo preguntar por qué no terminaste la universidad?» Marcus se encontró contándole sobre Jamal, sobre las facturas médicas, sobre la decisión entre seguir en la escuela y salvar a su hijo. Escuchó que su voz temblaba levemente y la tranquilizó. «Tomaste la única decisión que podías haber tomado», dijo la doctora Okonkwo, «y te mantuviste educándote a pesar de un sistema diseñado para impedírtelo». Abrió la carpeta que le entregó su asistente. «Quiero ofrecerte algo. Un puesto de investigación en mi laboratorio en Johns Hopkins, a tiempo completo. Lo organizaremos para que también puedas tomar clases. Conseguiremos el seguro médico de Jamal a través de la universidad y transferiremos tu expediente académico de Howard para que podamos darte unas credenciales que se ajusten a tus capacidades». Marcus no podía hablar. «Piénsalo», dijo el doctor Okonkwo. «Habla con tu hijo. Avísame». Pero no necesitaba pensar. Él lo sabía. Jamal lloró cuando Marcus se lo contó. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de esas que brotan cuando algo demasiado grande, para comprender finalmente, emerge a la superficie. «¿Ya no vas a ser conserje?», preguntó Jamal. «No», dijo Marcus, abrazando a su hijo. «Tu papá volverá a ser científico». La transición llevó tiempo. Marcus renunció a su puesto en la universidad. Llenó su pequeño apartamento. Se matriculó en clases nocturnas en Johns Hopkins para terminar su carrera. Aceptó el puesto de investigación que le ofreció el doctor Okonkwo. Estudiar los mecanismos de reparación del ADN, lo que significaba trabajar en el mismo problema que lo originó todo, el error que Victoria Chen cometió, y que lo hizo salir del auditorio con la pregunta en la boca. 6 meses después, se produjo un avance. El doctor Okonkwo publicó un artículo sobre un enfoque innovador para comprender los mecanismos de reparación del ADN. El artículo incluía una metodología novedosa derivada directamente de las sugerencias de Marcus durante las discusiones de laboratorio. Fue coautor. Se envió una copia del documento a Victoria Chen en Westmore State. Lo leyó a solas en su oficina. Leyó sobre las contribuciones de Marcus Webb. Leyó el reconocimiento del doctor Okonkwo al enfoque poco convencional, pero profundamente perspicaz, de Marcus para la resolución de problemas moleculares. Lo leyó y comprendió, por fin y por completo, exactamente lo que había rechazado al burlarse del hombre del uniforme de mantenimiento. Había rechazado el genio. Había rechazado la integridad. Había rechazado a alguien mejor que ella. Un año después del desafío científico, se celebró un simposio. Una reunión de biólogos moleculares de todo el país, celebrada en la Universidad Estatal de Westmore.
El doctor Okonkwo presentó investigaciones recientes. Victoria Chen fue invitada a asistir. Como era costumbre, ella fue y se sentó entre el público mientras el doctor Okonkwo presentaba hallazgos que incluían de manera destacada el trabajo de Marcus. Luego, Marcus subió al escenario. Allí estaba, vestido con un traje gris, no un uniforme de mantenimiento, y presentó su propia investigación. Perspectivas sobre la reparación del ADN que desafiaban las suposiciones existentes. Soluciones elegantes a viejos problemas. El tipo de trabajo que definiría el campo en los años venideros. En la primera fila, Jamal estaba sentado con los ojos abiertos, observando a su padre. Después de la presentación, Victoria se acercó a Marcus durante el descanso. No planeó lo que iba a decir. Simplemente se acercó y habló. Me equivoqué, dijo simplemente. Sobre ti. Sobre tantas cosas. Marcus se giró para mirarla. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Marcus dijo, no te equivocaste sobre lo que viste. Te equivocaste sobre su significado. Creía que la inteligencia residía en las instituciones, dijo Victoria en voz baja. En títulos, trabajos académicos y con el pedigrí adecuado. Creía que no podía existir en ningún otro lugar. Vive en la gente, dijo Marcus. En circunstancias buenas y malas, ricos y pobres, vistiendo traje y uniforme. Solo hay que estar dispuesto a verlo. Victoria asintió. Me gustaría, dijo. Verlo. Quiero decir. Con más claridad. Marcus extendió la mano. Entonces mira a todos como miras a los estudiantes brillantes, asumiendo que podrían ser extraordinarios. Ella le estrechó la mano y algo cambió en ella. No fue exactamente perdón, sino el comienzo de la comprensión. El comienzo de ver el mundo de otra manera. 5 años después, Marcus Webb obtuvo su doctorado en biología molecular. Había publicado 12 artículos de investigación. Dirigía su propio laboratorio en Johns Hopkins y había fundado la Fundación Webb para la Equidad Educativa, dedicada a encontrar personas con talento que trabajaran en empleos inferiores a sus capacidades y a financiar su reincorporación a los estudios. Jamal, que ahora tenía 13 años, trabajaba en el laboratorio de su padre durante los veranos. Él también quería ser científico. La universidad donde Marcus había empujado un carrito de limpieza lo invitó a dar el discurso de graduación a la clase graduanda. Se paró en el podio donde antes estuvo Victoria Chen y contempló las filas de estudiantes que habían tenido todas las oportunidades que a él se le negaron. «Están al comienzo de algo», les dijo. «Una carrera, una vida, una contribución al mundo. Pero primero quiero que piensen en algo. ¿A cuántas personas brillantes han pasado por alto? ¿Cuántas mentes extraordinarias tienen empleos que no exigen lo que tienen para dar? Colaboradores y amigos potenciales son invisibles para ustedes por su lugar de trabajo o su ropa». Hizo una pausa, dejando que la pregunta quedara asentada. «El sistema me decía que no pertenecía», continuó, «que mi valor se medía por mi acceso a instituciones, mis credenciales, mi pedigrí. El sistema estaba equivocado, y sigue equivocándose con innumerables personas ahora mismo. Así que mi reto para ustedes es este. Véanlos, búsquenlos. Tengan fe en que la inteligencia tiene muchos uniformes. Y cuando encuentren a alguien brillante haciendo un trabajo por debajo de sus capacidades, ayúdenlo a mejorar. Porque el mundo necesita sus dones más que nuestros sistemas de exclusión». Al terminar, el público se puso de pie. Y en la última fila, Victoria Chen también se puso de pie, con lágrimas corriendo por su rostro. Había pasado los años intermedios humillándose, tomando cursos sobre prejuicios y privilegios, reevaluando sus suposiciones, convirtiéndose en el tipo de educadora que buscaba talento en todas partes, no solo donde la sociedad le decía que lo esperara. Ahora era una mejor científica,
no a pesar de su humillación, sino gracias a ella. Después del discurso, Marcus y Victoria permanecieron juntos en el césped del campus, viendo a la clase que se graduaba celebrar. Gracias, dijo Victoria, por no destruirme cuando pudiste haberlo hecho. No me interesa la destrucción, respondió Marcus. Me interesa el cambio. Has cambiado el mundo, dijo Victoria. Tu trabajo, tu investigación, lo que hiciste al negarte a desaparecer. Importa. Lo que importa, dijo Marcus, es que un niño pueda crecer sabiendo que su padre es extraordinario. Eso importa más que cualquier otra cosa. Detrás de ellos, Jamal corría por el césped con esa alegría que solo tienen los jóvenes, la certeza de que el mundo es lo suficientemente grande para sus sueños, y su padre estará allí para ayudarlo a alcanzarlos. El sol se ponía, pintando el cielo de colores innombrables, y por un instante, todo fue posible. Todo había cambiado. Y solo hizo falta una pregunta en el momento justo, hecha por alguien lo suficientemente valiente como para romper las reglas de un sistema amañado. El conserje que se convirtió en científico, el profesor que aprendió a ver, y un hijo que nunca tendría que elegir entre sus sueños y su familia. Eso valía más que cualquier premio, cualquier competición, cualquier título. Eso fue todo.